Adelante con el video, Nancy. La relevancia de los desplazamientos humanos ha sido un tema de investigación históricamente privilegiado por la antropología, buscando, entre otros aspectos, explicar y dar cuenta de las razones y condiciones de la movilidad en diversas escalas. En este nuevo siglo, es un reto para la disciplina enfrentar la gran complejidad del fenómeno, de las diversas lógicas que se explayan y de los distintos matices sociales, históricos y culturales con las que puede dibujar el mapa de la migración. Generar estrategias de acercamiento social y cultural a tan complejo fenómeno, así como los recursos cognitivos para coadyuvar a su mejor comprensión, es la razón por la que la sexta edición de Comase centra su atención en la discusión y generación de propuestas para conocer y comprender la forma en que en nuestro país se expresan estos problemas. ¿Cómo son? ¿Qué los determina? ¿Qué hace el Estado y la sociedad en su conjunto frente a la diversidad y complejidad del fenómeno del desplazamiento en nuestro país? Pero en particular, ¿cómo lo estamos entendiendo desde la antropología social y etnología hoy? Son, entre otras, las preguntas a las que en este evento buscamos dar respuesta propiciando su discusión. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta mesa conversatorio organizado gracias a la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, Asociación Civil. El título de esta mesa de trabajo es Diásporas, Movilidades, Cuerpos, Diálogos rumbo al Sexto Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, que, como ustedes seguramente están enterados, se llevará a cabo en su versión en línea. En esta ocasión, y gracias a los esfuerzos de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Investigación Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanidades, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, y por supuesto tanto del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y la Red MIFA, llegamos a ustedes justamente para poner sobre la mesa una serie de aspectos que el propio Congreso se van a discutir durante las celebraciones del próximo marzo de 2021. Sin más, los dejo en manos de Anushka Van Hoff, quien va a ser la moderadora y conductora de esta sesión, y esperamos que sea de su agrado. Muy buenas tardes. Adelante, Anushka. Muy buenas tardes a todos. Soy Anushka Van Hoff de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno, agradezco a las coordinadoras de este evento, a la doctora Ana Bella Pérez Castro de la UNAM, de Patricia Castañeda también de la UNAM, que pues han organizado este evento para nosotros rumbo al sexto Comase, que es el sexto Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. Pues agradezco la oportunidad de poder moderar este evento. El Congreso Comase es un congreso bienal que convoca la Red MIFA y el CEAS, y luego nos sumamos muchas instituciones de investigación y de educación que ofrecemos programas de licenciatura y posgrado en antropología. El nuevo Comase, que es el sexto Comase, se celebrará del 16 al 19 de marzo del 2021, esta vez en su edición virtual, y más información pueden encontrar en el sitio web que es comase.org. ¿Sobre qué vamos a reflexionar en este conversatorio? Pues les voy a decir eso después de presentar a los panelistas del día de hoy. Tenemos a cuatro grandes figuras de la antropología mexicana. Me da mucho gusto tenerlos reunidos aquí en este espacio. Está con nosotros la doctora Laura
Raquel Valladares, está Patricia Castañeda, está Luis Reigadas y está el doctor también Esteban Crotz. Presento muy brevemente a los cuatro. Laura Valladares es profesora investigadora de la UAM Iztapalapa desde 2001. Sus temas de investigación se centran en tres grandes áreas: movimientos y organizaciones indígenas de México, interés que ha mantenido durante 3 décadas y que la han llevado a estudiar temas como formas de organización, resistencias y estrategias de lucha de los pueblos indígenas en México, así como derechos colectivos de los pueblos indígenas. Otro de sus temas es proceso organizativo y reivindicativo de las mujeres y jóvenes indígenas, y ha realizado investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Su tercera línea tiene que ver con análisis de las políticas multiculturales y postmulticulturales puestas en marcha en México desde los años 90 del siglo pasado hasta la actualidad, desde la perspectiva de la antropología jurídica, y también estudia temas de género. Muchas gracias por estar aquí, Laura, con nosotros. Patricia Castañeda es investigadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanas y Ciencias y Humanidades, de la UNAM. Es doctora en antropología por la UNAM y integrante fundadora del programa de investigación feminista del centro que ya mencioné. Ella es especialista en el estudio de la situación de género de mujeres indígenas y rurales, en conceptualización de la violencia de género y feminicida, y estudiosa de las trayectorias de las antropologías feministas en países de habla hispana. Es integrante del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y además es la presidenta de nuestro colegio. Muchas gracias, Pati, por estar también aquí el día de hoy. El doctor Luis Reigadas es doctor en Ciencias Antropológicas, profesor del Departamento de Antropología, también en la UAM Iztapalapa, tal como Laura. Sus principales líneas de investigación son culturas laborales, antropología del capitalismo contemporáneo, desigualdad en América Latina y también trabaja temas de economías alternativas. Su último libro es Antropólogos, Antropólogas, lo escribe con la arroba, entonces nunca sabemos cómo pronunciarlo, pero así está escrito. Antropólogos, Antropólogas del Milenio, Desigualdad, Precarización y Heterogeneidad en las Condiciones Laborales de Antropología en México. Muchas gracias, Luis, por querer participar el día de hoy. Esteban Crotz es profesor investigador de tiempo completo en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán y también es profesor en la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación tienen que ver con la teoría e historia de las ciencias antropológicas, especialmente las antropologías del sur, la antropología política y jurídica, también trabaja desarrollo socioestructural y la filosofía intercultural. Muchas gracias también a Esteban por estar aquí y ahora sí les presento los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos 2 preguntas generales que tienen que ver con el Congreso, pero también con la antropología y la antropología mexicana en general. Estas 2 preguntas las vamos a atender en 2 rondas. Cada panelista tiene 7 minutos para desarrollar sus reflexiones, ideas, comentarios sobre la pregunta. Y los que nos están siguiendo en el YouTube, por favor, ustedes pueden interactuar con sus comentarios, con sus saludos, con sus preguntas. Tenemos ahí a los moderadores que nos pueden hacer llegar a cualquier comentario que nos quieran hacer. Para más información sobre el Congreso pueden revisar el sitio web, el comase.org. En esta ocasión el chat es para los comentarios sobre esta sesión. Y esta primera generalidad, el tema general del COMACE, habíamos dicho que es nuevas fronteras, diásporas, movilidades y cuerpos, pero dentro de este gran tema queremos atender 3 ejes temáticos. El primero es diásporas, movilidades y fronteras, el segundo cuerpos, feminismo y género, el tercero epistemología y praxis antropológica.
Entonces, nuestra primera pregunta es sobre estos tres ejes. ¿Cuál es la pertinencia del estudio antropológico en torno a cada uno de estos tres ejes temáticos del sexto COMACE en el mundo de hoy? Bueno, vamos a dar la palabra primero a la doctora Laura Valladares. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto enorme para mí estar en este conversatorio y para reflexionar sobre la importancia de los temas con que ha sido convocado el COMACE. Yo me voy a referir a uno de ellos, el que tiene que ver con cuerpos, feminismo y género. Bueno, en este marco, yo quisiera referirme a uno de los procesos sociales de mayor envergadura de esta década y que no solo es un objeto de análisis antropológico, sino que me parece que se caracteriza por la enorme participación, a veces militante, de buena parte de nuestro gremio antropológico y que tiene que ver en esta última etapa con una gran movilización de las mujeres en contra de la violencia de género en lo que se ha denominado como la cuarta ola del feminismo, cuya característica fundamental ha sido la constitución del feminismo como un movimiento de masas. Y bueno, me parece muy sugerente esta metáfora hídrica de denominar olas a los diferentes momentos históricos por los que ha transitado el feminismo. Pues parafraseando a Melissa Fernández, las olas del feminismo, así como las olas del mar, son irrepetibles, aunque respondan a patrones. Algunas llegan con más fuerza y lo derriban todo. Otras, por el contrario, acarician y suavizan el territorio y la política. Cada una trae consigo un vaivén y sus demandas políticas, su textura y sus agendas acompañadas siempre de su potencia, que es el movimiento de mujeres. Me voy a referir a esta cuarta ola porque me parece muy sugerente y quisiera señalar algunas de sus características y reivindicaciones. No son todas, pero sí me parece que son una de las más importantes. La primera característica de este movimiento feminista de masas, podríamos decir que tiene que ver con que ha sido aglutinado especialmente para hacer denuncias contra la violencia sexual, temática que no se había discutido abiertamente en las décadas pasadas. La segunda característica que me parece relevante de este feminismo es la exigencia del Estado al Estado para que termine la violencia feminicida, demandando justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Una tercera característica de este movimiento de mujeres es la lucha muy vigorosa contra la despenalización del aborto, exigiendo un aborto libre, seguro y gratuito. Una cuarta característica que quiero colocar en esta mesa tiene que ver con una amplia convocatoria de los distintos movimientos feministas, porque no es uno solo, son múltiples, a realizar paros y huelgas de un solo día. Ustedes recordarán los últimos años, los que se han realizado justamente el 8M, el 8 de mayo, como 8M como se le conoce, porque justamente coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer, y donde se ha postulado un día sin mujeres, un día sin mujeres, sin que no consuman, que no trabajen, que no se dediquen a los cuidados que históricamente y cotidianamente realizan con sus manos. Es decir, se trata también de un movimiento que intenta hacer visible lo invisible. Y una quinta característica que me gustaría resaltar aquí es que el manejo de las redes, una parte del movimiento social feminista, tiene que ver con el uso muy potente de las redes sociales y que podríamos denominar como un ciberactivismo o más específicamente como un ciberfeminismo que ha logrado que el movimiento se amplíe por todo el planeta. Y una de esas expresiones ha sido justamente los hashtags que han activado sendos movimientos por todo el planeta. Sin duda recordamos, y está vigente por supuesto, el Me Too, el Ni Una Menos, No Me Cuidan, Me Violan, Yo Sí Te Creo,
no me cuidan, me matan, porque yo decido, no es no. Se ha extendido fuertemente este movimiento como una marea que recorre el mundo, acompañado de episodios tales o propuestas tales como la representación de este performance que todos hemos visto en distintos países, un violador en tu camino que se ha representado en todas estas ciudades del mundo, en distintos idiomas, en distintos contextos políticos, etcétera. Y en el caso mexicano, también ha sido muy enigmático entonar una canción que seguramente muchos han escuchado, Sin Miedo, de Vivir Quintana, que corea. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Esto es una parte de esta canción que se ha convertido como uno de los himnos de este movimiento feminista de estos años. Y justamente con esta canción cerró la marcha el pasado 8 de marzo de 2020 en el Zócalo capitalino, unos días previos al confinamiento en que nos ha colocado la pandemia del COVID-19. Se trata, por tanto, de un movimiento potente y de masas, de un movimiento mundial que es diverso, amplio, interclasista, multicultural y transgeneracional, en el que convergen distintas corrientes teórico-políticas y demandas, desde aquellas que exigen garantía a una vida libre de derecho, hasta el derecho a decidir en nuestros cuerpos, contra los feminicidios y contra cualquier forma de violencia. Convergen también corrientes muy interesantes, múltiples, diversas, como aquellas que tienen que ver con la defensa de un feminismo antipatriarcal, antirracial y anticapitalista, con feminismos tales como el de las indígenas latinoamericanas, denominado Abya Lala. Se trata de un movimiento que defiende los cuerpos y los territorios, hasta aquellas jóvenes anarquistas que recorren las calles rompiendo todo lo que encuentran a su paso. Este feminismo separatista también es parte de este movimiento y me parece que todas juntas conforman un colectivo en el que la sororidad, la hermandad entre mujeres, es abrazada como un principio y como una ética cuestionadora que desafía los modelos políticos, culturales y económicos que violentan a las mujeres. Y me parece justamente que la antropología forma parte de este gran movimiento y de este momento histórico, sea como investigadoras, como etnógrafas de la rebeldía, pero también como activistas y como militantes, como partes de este cuerpo colectivo. Participamos en ocasiones como acompañantes, en otras como agraviadas, como ciudadanas, como parte de colectivas, como rebeldes, es decir, como mujeres que viven y confrontan las violencias estructurales. Por ello me parece que este eje en el COMACE es más que pertinente, es parte de nuestra vida cotidiana y lo ha sido por varias décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ya tenemos algunos saludos en el YouTube. Por favor, nos pueden seguir mandando sus comentarios. Lo vamos a ver al final de la sesión. Pasamos a la intervención de la doctora Patricia. Muchas gracias, Anushka. Pues de alguna manera voy a dar continuidad a lo que Laura ya ha señalado, pues planteando que efectivamente esta cuarta ola del feminismo está teniendo un impacto muy fuerte en la vida social en todos nuestros países, pero hay que señalar que la antropología feminista se ha desarrollado desde décadas atrás y que ahora con esta cuarta ola entra en una nueva dinámica. La antropología feminista desde los inicios está ubicada en la década de 1970 en distintos contextos. En nuestro país no hacemos la excepción. Tenemos esta vertiente de los estudios iniciados por
antropólogas tan destacadas como Mercedes Olivera, Marta Lamas, Marcela Lagarde, Lourdes Arizpe, que con sus investigaciones pioneras fueron abonando este terreno en el cual tomar a las mujeres como el sujeto privilegiado de la investigación antropológica y develar esos otros mundos que no habían sido puestos en evidencia ante la fuerza del enfoque androcéntrico en nuestra disciplina. Es a partir de ellas y de muchas otras más, Soledad González, Mary Goldsmith, Ángeles Sánchez, por mencionar algunas otras colegas, que hemos venido viviendo y presenciando una ampliación de las perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación de la antropología feminista en nuestro país, en América Latina y yo diría que a nivel global. Entre otras cosas, porque lo que empezó poniendo el centro, el foco de atención en las mujeres como sujeto empírico y como sujeto epistémico, ha desbordado los temas clásicos de la antropología y se ha adentrado en temas que no habían sido tocados en la medida en que la experiencia de las mujeres no había sido puesta de relieve, pero también se ha renovado por el abordaje de temas emergentes que sin duda pues forman parte de estas preocupaciones que como disciplina estamos obligadas y obligados a abordar. Junto con estos temas emergentes, se han tenido que introducir nuevas metodologías o adaptar las metodologías al uso dentro de nuestra disciplina para abordar estos contextos muchas veces cambiantes y para mostrar cómo desde una perspectiva de género siempre relacional, analizar la experiencia de las mujeres implica analizar la experiencia social en su conjunto. Y en este análisis emergen nuevas formas de comprender las realidades vividas por los hombres y por otros sujetos que se autodefinen por distintas combinaciones de identidades sexogenéricas. La antropología feminista ha ampliado su sujeto sin perder de vista a las mujeres, insisto, pero ha ampliado la mirada respecto a los sujetos en la investigación, ha ampliado los temas, ha ampliado las metodologías y evidentemente en el año, o en lo que llevamos del 2020, que es un año crucial para la humanidad, pues la vida se ha habido trastocada por la pandemia, que además vino a em, recrudecer situaciones desventajosas previas, que entre otras cosas, pues también cruzó a nuestro Congreso y nos hizo cambiar de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Pero pongo este contexto para destacar que las antropólogas feministas estamos haciendo un trabajo, a mi parecer, relevante, dando seguimiento a las adaptaciones que las colectividades con las que hemos venido trabajando están introduciendo en la vida cotidiana para continuar viviendo, para continuar reproduciendo la vida en su sentido lato y también para continuar manteniendo una reproducción social que se adapta, pero que al mismo tiempo tiene que enfrentar nuevas situaciones y una de ellas, sin duda, ha sido el recrudecimiento de la violencia que ya se venía gestando desde antes de la pandemia, pero que en este contexto se agudizó, junto con otros problemas y que ahora tenemos clara idea de cómo la violencia, las condiciones de salud, el trabajo, la alimentación, el acceso a los recursos básicos, pues se han conformado un complejo ante el cual las mujeres van dando respuestas, lo mismo que los hombres, desde su respectiva condición de género. En este sentido, me parece que la antropología feminista hoy día está trabajando de manera muy ardua para documentar estos acontecimientos, para documentar estos desafíos que estamos enfrentando como sociedad, pero también las colectividades, y eso ha llevado, desde mi punto de vista, a también repensar las formas de hacer etnografía, no solamente porque ahora dependemos mucho de la etnografía digital y de los medios virtuales para mantenernos en contacto con estas colectividades, sino también para que la etnografía se plantee nuevas preguntas
frente a estos contextos tan inciertos. Y por eso me parece que no es de extrañar que en los últimos meses lo que estemos presenciando sea un recurso creciente al ejercicio autoetnográfico dentro de las formas de indagación de la antropología feminista. Y esto, por supuesto, pues también ha llevado a pensar este momento como propicio para revisar los postulados teóricos que veníamos trabajando, para reconocerlos, para generar nuevos conceptos y categorías, particularmente porque muchas de las prácticas antropológicas feministas están centradas en diálogos e intercambios de saberes dentro de comunidades epistémicas plurales. Y en estos intercambios, las concepciones de las mujeres con quienes trabajamos son fundamentales. Y esto es posible porque sin duda en los últimos años hemos presenciado, a pesar de las condiciones estructurales desventajosas, a pesar de la agudización de las desigualdades sociales, un proceso de crecimiento de la intelectualidad femenina en distintos grupos, clases y sectores sociales. Y esto ha implicado que el diálogo de las antropólogas feministas sea cada vez más amplio en la medida en que las mujeres con quienes nos relacionamos muchas veces son protagonistas de estas movilizaciones, de esta introducción de adaptaciones, de esta introducción de cambios. Y una de las pautas más importantes que quisiera señalar es que justo en los últimos años y particularmente en estos meses hemos visto cómo la categoría de género ha tenido que ser repensada. Si bien la perspectiva de género, el interés por los cuerpos, por la sexualidad, pues es casi indudable que ha sido parte del bagaje teórico-político del feminismo y de la antropología feminista, en los últimos años ha tenido que ser renovado por los profundos procesos de intervención en los cuerpos, por la emergencia de nuevos sujetos que se producen a sí mismos desde distintas coordenadas de identidad sexogenérica, pero también por el protagonismo de estos sujetos y particularmente por el protagonismo que las mujeres están adquiriendo en los procesos políticos en todas sus escalas, desde el doméstico hasta el internacional y el global. Dicho esto, pues solamente reforzar este planteamiento de Laura en términos de que para el COMACE es una temática central porque esas nuevas fronteras, esas diásporas, esas movilizaciones tienen como un referente central al género, a los cuerpos, la vida misma, la vida colectiva, la vida en comunidad y nos movemos de una acepción corta de estos conceptos para ampliar sus significados. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Pasamos la palabra al doctor Luis Reigadas, por favor. Micrófono, Luis, no se escucha. Micrófono. Perdón, el error de principiante otra vez. Muchas gracias, sí que muy interesantes los temas que ponen sobre la mesa Laura y Marta Patricia. Yo quiero hablar de diásporas, de fronteras, de movilidades, que son temas de los que nunca he hablado, de los que no soy especialista. Pero quiero hablar sobre ellos desde un tema que sí conozco, que es el del trabajo, y en particular desde un tipo de trabajo que ha crecido mucho con el confinamiento por la pandemia y que es probable que cuando pase la pandemia siga existiendo porque ya venía de antes. Y es el trabajo digital, pero sobre todo el trabajo digital que se puede hacer desde otra ciudad, desde otra localidad a donde está ubicado ya sea la empresa para la que trabaja el trabajador, ya sea los clientes o usuarios del servicio que va a proporcionar el trabajador o la trabajadora. Es decir, no me voy a referir a Uber, Rappi y estas cosas que son que alteran las movilidades dentro de la ciudad, sino de movilidades en
en una escala geográfica mayor, a nivel de un país, a nivel de otro país o de otro continente. Es algo que ya viene desde antes, desde principios de siglo, se podría ubicar, que ha crecido, pero que este año dio un salto impresionante. Empezó quizá una forma de ese trabajo fue con los call centers, donde para atender a los clientes, a los consumidores, a quien quería preguntar algo sobre algún servicio, se concentraba a un conjunto de operadores y operadoras, muchas veces telefónicas, en un lugar para atender las llamadas de todo un país. Pero luego ya después eso cruzó fronteras y entonces un call center que estaba en la India podía atender a todo el mundo. Solo que ahí todavía, aunque ya los clientes estaban dispersos en toda la geografía mundial, el lugar de trabajo seguía siendo o sigue siendo en muchos call centers, sí estaban concentrados todos los trabajadores. Pero después la dispersión, la diáspora, en este caso no de las personas, sino de las tareas, alcanzó otro nivel con lo que se llaman plataformas de microtareas, en donde se contrata a alguien para hacer una tarea micro, realmente micro, por la que le pueden pagar 10 centavos de dólar o 20 centavos de dólar, pero que la hace muchas veces. Y esto lo empezó haciendo, por ejemplo, Amazon, con una empresa derivada de Amazon que se llama Amazon Mechanical Turk, en donde ponen en la red que hay unas tareas, por ejemplo, para revisar contenido de material de internet para ver que no tenga groserías o cosas que son políticamente incorrectos y que no lo logra detectar una computadora. Entonces ponen a cientos o miles de personas en diferentes partes del mundo, se conectan y van revisando páginas y párrafos y les van pagando por cierta cantidad de palabras, o revisar fotografías, o revisar imágenes. Entonces, aquí es una cosa generalmente muy mal pagada, porque pagan muy poquito, después voy a hablar un poco por qué, pero lo curioso es que una empresa localizada, por ejemplo, en Inglaterra, puede en un fin de semana poner a trabajar a 8,000 personas que no conocen y que se contratan, en realidad no es un contrato, sino que aceptan los términos y condiciones de la página. Entonces, 8,000 personas que trabajan el fin de semana en un proyecto y luego no vuelven a saber de ellos, ni ellos vuelven a saber de quién los contrató, y a veces ni se enteran quién los contrató, lo hacen a través de alguna plataforma de microtrabajo. Entonces, pero aquí el tema interesante es esto, que la gente se queda, no migra para ese trabajo, sino que se queda en su casa, se queda en su ciudad, pero hace un trabajo que tiene efectos en otras partes del mundo. También empezó a haber de este tipo de trabajo para encuestas, gente que se necesitaba responder una encuesta, científicos que necesitaban probar una encuesta o realizar una encuesta, y entonces también pagaban por las respuestas con una serie de procedimientos para garantizar la cierta confiabilidad del estudio, y ahí también trabajaban como encuestados para gente que estaba en otras partes del mundo. Y un ejemplo totalmente diferente, pero para ver la diversidad de este trabajo, son las web models, o los web models, aunque generalmente son mujeres. Chicas que hacen algún tipo de performance con contenido erótico desde su casa o desde un local a donde acuden para realizarlo, y los clientes eh, pueden verlas de manera gratuita, pero si quieren que hagan algo en específico o de manera privada, compran a través de la tarjeta, de algún sistema digital, y pagan por ese servicio de trabajo sexual, pero ya el trabajador sexual o la trabajadora sexual no está en copresencia física con el cliente, con el usuario, sino puede estar igualmente en otro país o en otro continente, y esto es un negocio enorme y existen miles de personas trabajando en esto en diferentes plataformas. Bueno, son ejemplos que ya se habían extendido mucho en las últimas 2 décadas, pero ahora con la pandemia, otro tipo de tareas que no se hacían así a distancia se empiezan a hacer porque no hay de otra. Voy a poner 3 ejemplos. Uno, las clases de idiomas. Para una clase de idiomas lo mejor es que sea presencial,
porque así se puede escuchar mejor y aprender la entonación y el acento y la pronunciación y muchas otras cosas y trabajar en equipo, pero ahora no se puede hacer así. Entonces, ahora los empiezan a dar a distancia. Pero ya si son a distancia, ¿qué necesidad hay de tomarla con alguien que esté en la misma ciudad? Si yo quiero tomar una clase de inglés, ¿por qué tendría que tomarla con un profesor del Anglo de la Ciudad de México? ¿Por qué no lo tomo con el Anglo de Berlín o de Manchester o de Londres o de Chicago o de Boston si quiero acento bostoniano? Y al mismo tiempo, un profesor de inglés radicado en México, ¿por qué tendría que limitarse solo a darle clases a alumnos en la Ciudad de México? Ya con este sistema podría darlo y empieza a darlo con personas en diferentes partes del mundo. Entonces se extiende esta forma de trabajo digital. Otro ejemplo podría ser el mismo trabajo antropológico. Como ahora una parte, como decía Marta Patricia, del trabajo se hace desde lejos, perdón, bueno, sí, se hace no solo autoetnografía, sino que se hace trabajo, etnografía digital, también se puede contratar a alguien que está fuera del país. Para un estudio en Nueva York sobre temas de la pandemia, contrataron gente para que hiciera etnografía digital, entonces el antropólogo podía estar en otra parte del mundo. Y así como esto podría seguir con ejemplos, no me alargo. Pero la idea es que trabajo de docencia, de investigación, trabajo administrativo, trabajo de oficina, trabajo cultural, trabajo de guía de museos, trabajo de montones de trabajos, ahora se pueden hacer a distancia. ¿Cómo afecta eso a las diásporas, a las movilidades, a las fronteras? Yo pensaría que se está generando algo que probablemente alguien ya tiene un concepto mejor, pero algo que sean diásporas inversas, en que en lugar de movilizarse el trabajador, lo que se moviliza son las tareas y el trabajador se queda en su lugar de residencia. Y entonces esto cambia la movilidad también, porque todo sería una inmovilidad del trabajador. El trabajador no se mueve, no migra, permanece con las ventajas y desventajas que eso tiene, pero son implicaciones totalmente distintas. Entonces, alguien puede estar trabajando en Estados Unidos o en algún proyecto de Estados Unidos, pero desde algún lugar de Latinoamérica sin tener que cruzar las fronteras. En ese sentido, es una ventaja, no implica salir del país, o se puede hacer durante 3 semanas y ya luego seguir trabajando en su lugar de residencia. Entonces, diásporas inversas, inmovilidades, también cambian las fronteras porque resulta que ahora quien cruza las fronteras es el dinero con el que se les paga a través de algún sistema de pago PayPal o de algún otro que se utilice para esto. Cruzan también las instrucciones, las órdenes, pero no las personas. Entonces, son fronteras muy abiertas para ciertas cosas, pero no necesariamente para las personas. Y también hay un cambio en el tema de los cuerpos, porque los cuerpos no se trasladan del lugar en donde viven, en donde residen, pero sí se trasladan, sí se mueven sus palabras, sus expresiones, sus ideas o los datos que ellos producen y que viajan a través de las redes digitales. ¿Qué efectos va a tener esto a largo plazo en las economías, en los flujos migratorios? No lo sabemos. Habrá que ver este aumento, cómo queda después de la pandemia, que a lo mejor todo regresa como era antes, pero creo que no, creo que algunas cosas ya se van a quedar así. Entonces habrá que ver qué efectos tiene. Pero un primer efecto es que la competencia entre trabajadores se hace más terrible, porque ahora no compite una persona con otros trabajadores similares de su localidad, sino con otros trabajadores similares de todo el mundo. Entonces, esto, en muchos casos, lo que provoca es una baja de los salarios.
esas tareas de Amazon Mechanical Turk se pagan muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque ya no tienen que contratar a alguien que esté en el primer mundo, pueden contratar a alguien que esté en la India, en Vietnam, en Venezuela o en Colombia, donde los salarios son menores. Entonces, empresas radicadas en el primer mundo ya no pagan salarios de primer mundo, que de por sí a los migrantes a esos países siempre estaban en desventaja con respecto a los residentes de ese país, pero si ahora contratan a alguien que está más lejos, esto, sí, ya trato de terminar, es una desventaja muy fuerte. Hay algunas ventajas. También puede ser que un trabajador del tercer mundo consiga trabajo en otro lado. Y luego hablaré de otras, me quedo aquí ya para no abusar del tiempo, pero creo que hay toda una serie de cosas a investigar en relación con esta nueva forma de trabajo y cómo va a impactar no solo a las diásporas, sino a los estándares laborales, a los salarios y a las condiciones de ejercicio del trabajo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar con Esteban, por favor. Buenas tardes. Yo quiero referirme con el tema de la pertinencia al tercer eje, el eje de epistemología y praxis antropológica, y ahí lo tengo más fácil que los que me antecedieron en el uso de la palabra, porque no hay mucho que justificar. Creo que en todos los congresos, en todos los comaces, se ha hecho esto de dedicar una parte del congreso a la revisión de nuestro instrumento cognitivo, ¿no? De ver conceptos, ver métodos, ver nuestra ubicación en la historia de la antropología, ver la antropología en el contexto de las ciencias sociales y de la situación del país, como de América Latina o del Sur, como sus posibles aportes a las antropologías mundiales, que son diversas, etcétera. Creo que en este año va a ser todavía un elemento adicional el que mucha gente que nunca se ha ocupado de la ciencia y se ha ocupado también relativamente poco de la cuestión de la veracidad de la información, está un poco más sensibilizada para esa temática, ¿no? La infodemia que está acompañando a la pandemia con informaciones falsas, falsificadas, estúpidas, erróneas, incluso cambiantes a lo largo del tiempo, información científica cambiante. La gente está frente a un conglomerado de informaciones de diferentes calidades y quiere saber que alguien le pueda decir qué es lo que de todo eso sobre la pandemia, sus consecuencias, sus causas, sus posibilidades, sean verdad o que no lo sean. Y de la misma manera, mucha gente que está realmente encima diariamente, va a haber vacuna, no va a haber vacuna, va a haber atención, medicamentos para el tratamiento de los enfermos. Hay gente que ahora se interesa más por la ciencia y más por la cuestión de la perspectiva verdadera sobre los fenómenos, de manera que podríamos ver también en el Congreso cómo podemos atraer ese interés más general por la ciencia a la revisión de nuestra ciencia, la antropología. El segundo elemento que me gustaría comentar es que cuando analizamos la antropología, sus posibilidades, sus debilidades, su potencial, entonces siempre lo vemos en relación a otras disciplinas humanas y a otras disciplinas sociales. Y siempre están, me parece, de alguna manera esas dos posiciones. Una de decir, bueno, nuestra ciencia es una ciencia bastante, alguna gente dice todavía que es una ciencia joven, cuando ya tiene más de 100 años. Es una ciencia un poco débil, un poco chiquita, no la toman muy en serio, cuesta mucho dinero el trabajo de campo. Una encuesta
y más todavía a través del Internet es mucho más barata. ¿Por qué no tomamos elementos y en algunas carreras de antropología se ve como la gente trata de meter a los pobres estudiantes, además de la antropología, sociología, ciencia política, economía, demografía, geografía humana, comunicación y todo lo demás? Y la otra posibilidad que creo yo para lo que se presta en realidad mucho más un congreso, es decir, cuáles son nuestros aportes típicos a la discusión con las fronteras, si se quiere usar ese término, también con las otras disciplinas. ¿Cuál es nuestro aporte típico? Porque luego trabajamos todos de alguna manera con sociólogos o con demógrafos o con juristas o con científicos políticos. ¿Y cuál es ese aporte de ese enfoque holístico que nosotros aportamos al análisis de los fenómenos? Esa perspectiva antropológica de la diversidad que tienen los fenómenos, este carácter procesual que desde el siglo XIX con la teoría evolucionista se nos ha metido al ADN de la antropología, y donde tenemos un montón de cosas que mostrar. La economía, la antropología económica, el derecho, donde la antropología jurídica aporta no datos, sino perspectiva. La ciencia política, donde el análisis de la cultura política aporta. La crítica al desarrollo, donde nuestros estudios no solamente traen algunos datos folclóricos, sino muestran el efecto de los proyectos de desarrollo sobre la cotidianidad de la gente. Entonces, me parece que el Congreso, la revisión de la antropología tendría esa perspectiva también. Y esto lleva al tercer elemento que quiero mencionar acá, es que cuando hablamos de antropología, y alguien ya lo mencionó, creo que Marta o Laura, quien lo mencionó, no solamente, sí, Marta, Patricia, no solamente tenemos que ver con otras disciplinas, sino tenemos que ver con muchas otras formas de conocimiento, con el conocimiento cotidiano, con la mayor parte de la gente con la que estudiamos, las filosofías, las creencias religiosas, el arte como una forma de conocimiento, y desde luego nuestro entrenamiento de tratar con saberes de grupos étnicos, con saberes de movimientos populares, y donde una y otra vez está la tentación de hacer inventario de esto. Y el inventario es tan rico que muchas veces se queda en la descripción, cuando en realidad necesitamos una posición doble, ¿no? Por una parte, lo que exigimos muchas veces en las instituciones gubernamentales, un respeto a otras formas de conocimiento. En realidad, no a otras formas de conocimiento, un respeto a personas que tienen otras formas de pensar y que dicen que tienen otras formas de conocimiento. Y la otra posición con la que tenemos que combinar este respeto y esa exigencia del respeto es la comparación de esos conocimientos, porque finalmente no queremos, por lo menos yo no, terminar en el relativismo posmoderno de que todas las formas de conocimiento son idénticas y igualmente válidas y tienen el mismo valor. Se ve muy bien con la pandemia que hay informaciones y conocimientos que incluso pueden aumentar el dolor y el sufrimiento de la gente, y otras formas que tratan de disminuirlo. En ese sentido, buscamos verdad, buscamos, buscamos las causas de los efectos, y solamente si podemos encontrar esas causas, podemos realmente intervenir sobre la realidad. Una realidad que es una realidad bastante fea, bastante horrible para mucha gente, y por eso hay que combinar el respeto ante las personas que tienen diferentes formas de pensar y de conocer, y la búsqueda de las causas verdaderas de los fenómenos, y para distinguirlos de errores y de distinguirlos también de ideologías. Eso es lo que quería yo decir sobre la pertinencia.
Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos por esta primera ronda. Antes de pasar a la segunda pregunta, vamos a ver la cápsula sobre el eje diáspora, movilidad y fronteras. En el mundo actual, la movilidad humana ha cobrado un gran auge y de lugares distintos fluyen desplazamientos individuales o colectivos en busca de mejores horizontes de vida. Son innumerables los fenómenos que provocan ese movimiento, como también son diversas las reacciones que los gobiernos llevan a cabo para tener un control fronterizo. Las fronteras se endurecen, pero también se vuelven porosas y flexibles al responder sobre todo a fines políticos y a las necesidades del mercado laboral. Son varios los fenómenos que corren a la par del movimiento y de las barreras reales o imaginarias que dividen a los países. Es cada vez más frecuente apelar al derecho de asilo o al de refugio. También cobra mayor dimensión la criminalización de los emigrantes y la defensa de sus derechos humanos. Prevalece y se explayan movimientos que defienden la ilegalidad, pero también se expresan aquellos que ven en estos las causas del mal de las naciones. Unos y otros ejercen presión para reglamentar las migraciones y surgen diversas acciones para defender o atacar a los inmigrantes. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Para personas que nos están preguntas y los moderadores nos las van a pasar para la discusión al final de esta segunda ronda. La segunda pregunta se refiere al futuro. Digamos, consideramos que se trata de una reflexión sobre los retos y los desafíos de la antropología y consideramos que esto es necesario ya que estamos observando como una recomposición de la social, digamos, ¿no? Que no siempre es favorable. Estamos viendo un giro hacia la derecha, estamos viendo todo un movimiento en donde sí, como dice Esteban, por un lado hay gente cada vez más interesada en la ciencia justo por el tema de la pandemia, pero vimos también desde antes ese desdén hacia la ciencia, ¿no? Esa negación hacia el cambio climático y hacia lo que es el trabajo de los científicos. Entonces, estamos enfrentando como una pérdida de presencia como disciplina y más allá también un poco como ciencia en general, ¿no? Tenemos, por otro lado, a nivel nacional, tenemos recortes presupuestales, tenemos una serie de problemáticas y lo que nos interesa aquí sobre todo es revisar el papel de la antropología como disciplina en las políticas públicas. ¿Qué es lo que ha estado pasando con la antropología y cómo podemos hacerle para, de alguna manera, reposicionar a nuestra disciplina? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los retos de la antropología mexicana en el mundo de hoy, sobre todo en relación con su impacto en el nivel político? Vamos a dar otra vez la palabra a los cuatro panelistas, iniciando con Laura nuevamente, por favor. Muchísimas gracias, Anushka. Bueno, esta no es un cuestionamiento sencillo por la misma complejidad de la realidad social, por la misma diversidad de dimensiones que explican nuestra actual circunstancia de desigualdad, de pobreza, de exclusión, pensando en los grandes temas que nos convocan como antropólogos. Me parece que podríamos intentar como clasificar o deslindar algunos de estos grandes retos que tenemos como antropólogos. Sin duda alguna, uno tiene que ver justamente con nuestra capacidad de incidencia, de voz, dentro de un escenario político nacional e internacional muy agreste, con poca sensibilidad para escuchar los aportes que vienen de la ciencia en general, como lo estamos viendo ahora, y que se
traduce justamente en la reducción de apoyos, en la descalificación del trabajo de los científicos. Eso es un reto, cómo remontar, cómo detener este, este papel en el que se está colocando a la ciencia en nuestro país y en otros países. Cómo lograr tener incidencia, cómo lograr ser audibles. Digo, el caso más concreto en esta reducción de presupuestos y la retirada de los fideicomisos que ayer se hizo en el Senado de la República, fueron precedidos de foros, de múltiples foros, de cartas, de cápsulas, de em, notas periodísticas, y no se logró la sensibilidad de, de nuestros diputados y senadores. Entonces, ¿cómo incidir? O sea, me parece que hay distintas arenas en las que nuestra disciplina ha incidido y está incidiendo, ciertamente a nivel nacional, es poco audible, se perdió la interlocución que se tuvo hace algunas décadas, cuando había antropólogos que hacían política pública, que diseñaron instituciones. Hoy ese sector es cada vez más pequeño. Vemos que es más importante una encuesta o una consulta manipulada que décadas de investigación en nuestra disciplina y en otras. Sin embargo, también hay fisuras, el Estado no es homogéneo. También hay aportes, también hay incidencias desde distintas trincheras, ¿no? Hay algunos antropólogos que asesoran instituciones, hay estudios que proponen soluciones a los retos de la desigualdad, ¿no? Digamos, es absolutamente em, preocupante el momento histórico en el que vivimos, de renovación de los racismos, por ejemplo, cuando científicamente se ha probado que la diferencia racial no existe, pero entonces se racializa a los diferentes y estamos viviendo sí, escenarios muy complejos. ¿Cómo revertir estos procesos? ¿Cómo revertir los flujos migratorios, no? Es uno de los problemas que nos interesa como antropólogos, que es un tema central justamente de nuestro Congreso, cuando estamos viendo los horrores que ocurren en las fronteras, no solo mexicanas, sino en las de todo el planeta. ¿Cómo incidir? Me parece que lo que podemos hacer, y creo que hacemos bien, es hacer investigación, documentar de manera cercana, mostrar la humanidad, el sufrimiento de todas las personas que, por ejemplo, están en estos tránsitos migratorios. Entonces, uno de nuestros aportes tiene que seguir siendo la producción de conocimientos, la producción de información, de etnografías, de estudios que expliquen justamente estos dilemas que confronta el mundo contemporáneo. Estamos en un momento histórico realmente complejo, que para algunos podemos clasificar como una crisis civilizatoria por las dimensiones que están implicadas. Pero también me parece que como antropólogos hemos tenido la fortuna de poder documentar, acompañar procesos que justamente muestran que son posibles otras formas de organización, ¿no? Otras formas de ejercer la vida, otras formas de relacionarse con la naturaleza, otra forma de recibir a los extraños. Entonces sí, creo que como disciplina tenemos mucho que decir y nuestro gran reto es cómo logramos incidir en estos grandes cambios en un mundo con tantas incertidumbres, que pareciera que justamente se encamina a crear mundos con mayor desigualdad y exclusión. En esta época de la pandemia ha habido múltiples reflexiones sobre qué es lo que no queremos, a dónde no queremos regresar y lo que requeriríamos o nos gustaría que hubiera en el mundo futuro, pero esto parece chocar con lo que está pasando. A pesar de la pandemia, a pesar de las muertes, pues sigue prevaleciendo el interés económico de las empresas de movilizar al mercado, de la necesidad de la gente de salir a trabajar para poder vivir, para poder comer. Entonces, digamos, es como un mundo absolutamente convulsionado y que no sabemos hacia dónde se dirige. Me parece que tendríamos sí que intentar una mayor incidencia política, esa incidencia que hemos perdido,
tendríamos que como disciplina, como profesionistas, como mexicanos, intentar incidir de una manera mucho más fuerte, y me parece que una de ellas es aportar nuestros conocimientos y nuestros saberes en esto que documenta procesos distintos a los hegemónicos, los contracaminos, por ejemplo. Tenemos muchos problemas. Otro, por ejemplo, es justamente desde el más cercano, la docencia. ¿Cómo enfrentamos la formación de profesionistas calificados, de profesionistas que puedan hacer investigación en estas condiciones? ¿Cómo nos transformamos como profesores? ¿Cómo ofrecemos una buena docencia en estas condiciones que parece que se van a prolongar? Es decir, me parece que son una serie de situaciones y circunstancias complejas, diversas, que tendremos que ir como desbrozando para entender cómo podemos incidir como profesionistas, como antropólogos. Digamos, sí, el escenario es complejo, pero me parece que tenemos que seguir reivindicando la importancia de una ciencia social especializada en la diversidad, comprometida con los derechos humanos, con la tolerancia, con los mundos distintos, con formas alternativas de construir la vida. Creo que eso seguirá siendo una de nuestras fortalezas a pesar de este escenario tan complejo. No, aquí dejaré esta primera intervención. Muy bien, muchas gracias, Laura. Patricia Castañeda. Bueno, hasta hace poco se hablaba con insistencia de la incertidumbre por el futuro. El asunto es que ahora el presente es incierto, no solamente el futuro. Y con eso tenemos que lidiar, no solamente desde la antropología, ¿verdad? Pero como es el tema que nos ocupa. Y en ese presente incierto creo que vale la pena reflexionar en varias cosas. Una, que se ha mantenido un interés en la antropología mexicana por seguir de cerca el desempeño del Estado. Si bien es cierto lo que señala Laura de que ya no hay una presencia orgánica, ¿no?, en el Estado y en el diseño de políticas públicas, también es cierto que desde otros lugares antropólogas y antropólogos están pendientes de ver este desempeño, de evaluar las políticas públicas, de dar seguimiento a ello. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, en buena medida con una forma de aproximación que podríamos caracterizar como antropología por demanda, ¿no? Esta necesidad de ciertos colectivos, de ciertas comunidades, de tener un acompañamiento antropológico para sustentar sus demandas, para sustentar un peritaje antropológico, en fin, para llenar necesidades de conocimiento o de sistematización que por sus propias dinámicas hay colectivos que no pueden llevar a cabo, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen el tiempo, porque su dedicación completa es a resolver sus temas nodales y requieren de antropólogas, antropólogos que trabajan desde otros lugares junto con estas colectividades. Entonces, sí me parece que hay una importante diseminación de profesionistas de la antropología, pero que al mismo tiempo es cierto que tenemos un cierto desdibujamiento de la disciplina frente a las ampliaciones teórico-metodológicas de otras disciplinas sociales e incluso de otros campos de conocimiento que vale la pena que revisemos. Pero particularmente me parece que en el momento actual hay una beta en la cual coincidimos distintas líneas de investigación, colocándome siempre desde la antropología feminista, pero reconociendo también lo que hacen otras líneas de trabajo en términos de estudiar los efectos de este giro a la derecha en la vida, en la vida social, ¿no?, en todas sus dimensiones. Y en este sentido, yo llamaría la atención a que este giro a la derecha se expresa con varios antis, ¿no? Antiintelectualismo, anticientificismo, antifeminismo, un pensamiento neoconservador bastante ignorante, pero con mucha eficiencia simbólica. Y estos procesos pues nos han tocado de una manera u otra a especialistas de distintos temas antropológicos porque están presentes marcando consecuencias para
innumerables personas en este país. Y bueno, ante esto, pues por una parte tenemos un proceso de fortalecimiento de la antropología crítica y de la antropología teórica, un fortalecimiento del acompañamiento a las movilizaciones sociales, una tendencia cada vez mayor a establecer puentes interdisciplinarios y al mismo tiempo una reducción del mercado de trabajo formal, establecido, institucional, para quienes se quieren desempeñar en desde esta disciplina en campos que habían sido tradicionales o convencionales para la antropología. Entonces, bueno, pues la situación no es fácil, el contexto es adverso y sin embargo, bueno, pues ahí estamos mostrando las posibilidades, las capacidades de nuestra disciplina, intentando innovar en muchas perspectivas, justamente para ir al paso de los sujetos sociales con los que trabajamos, para ir al paso de los problemas sociales que queremos analizar. Y bueno, pues particularmente en lo que toca a la antropología feminista, pues ya en los 80 Marilyn Strader llamaba la atención respecto a que era un poco como una tendencia avanzada en relación con otras por el interés que empezaba a mostrar en el aspecto práctico de la vida, pero también en el aspecto práctico de la propia disciplina y al parecer, bueno, pues esta ha sido una beta que se ha seguido desarrollando en los últimos tiempos y que en este contexto también se ha potenciado. Y bueno, pues finalmente yo solamente quisiera mencionar que este tipo de problemas, este tipo de dificultades, pero también las oportunidades que esto abre, y aquí quisiera traer a colación un concepto de Teresa del Valle, una antropóloga feminista vasca que a mí me gusta mucho, que es el concepto de tensión creativa. Es decir, si reflexionemos en colectivo en el Congreso, si este contexto da pie a esta tensión creativa que reconoce la situación de conflicto, de contradicción, de tensión, pero que es capaz de encontrar opciones, de encontrar salidas creativas a esas complejidades. Entonces, pues les invitamos a participar en el Congreso para ver si vamos por buen camino o hay que retomar y pensar otros. Ok, muchas gracias, Pati. Seguimos con Luis Reigadas, por favor. Gracias. Adelante. Yo voy a contestar las preguntas de este bloque a partir del mismo tema que desarrollé en el bloque anterior. Como ejemplo, una primera cosa que tenemos que hacer y que ya mencionaban es mostrar la diversidad, que es una de las aportaciones de la antropología. Entonces, sobre este tema del trabajo digital, del trabajo que cruza fronteras, eh, pues suele haber dos bloques. Uno que dice que es una maravilla, porque así la gente tiene flexibilidad y se contrata cuando quiera, y otro que muestra pues todo el lado oscuro de esto, porque no hay prestaciones, porque los salarios son bajos, porque no hay ninguna seguridad en el trabajo. Creo que la antropología, bueno, por un lado tiene que hacer esa misma crítica, pero también puede mostrar que son muy diversas. No todas las plataformas son iguales. Por ejemplo, para el caso de personas que tienen problemas de movilidad por cuestión física, por ejemplo, puede ser una alternativa de empleo. Entonces, no todo es negro en esto, sino que puede ser una alternativa. También para el caso de personas que tienen que realizar trabajos de cuidados en sus hogares, es una manera de combinar un trabajo que genera ingresos con poder también estar realizando esos trabajos de cuidados. Y hay experiencias interesantes de plataformas feministas que buscan que las mujeres puedan seguir trabajando en todos los momentos de su vida, incluso en embarazo o cuando tienen niños chicos o cuando tienen que cuidar enfermos. Entonces, ¿cómo empoderar a las mujeres a partir de estas plataformas? O un caso muy curioso, que es algo que no es porque se haya buscado así, pero así ocurrió, es el de trabajadoras y trabajadores sexuales en línea. Porque si comparamos con sus condiciones fuera de línea, en línea son mucho mejores, porque no hay riesgo de enfermedades de transmisión sexual,
no hay riesgo de violencia. Si algún cliente se pone pesado, se le desconecta y se le denuncia. En muchos casos se evitan los intermediarios. No, no quiero hacer una apología del trabajo sexual, por supuesto, pero sí señalar ese hecho que cuando se entrevista a este tipo de trabajadores y trabajadoras, mencionan las ventajas de hacerlo a través de una plataforma. A diferencia de otros trabajos que cuando se plataformizan, se precarizan y las condiciones son peores, en algunos casos ocurre lo contrario. Entonces, bueno, la lección de esto para la antropología en general es mostrar la diversidad. Los fenómenos suelen ser complejos y otras disciplinas suelen plantear panoramas muy generales sin ver esta diversidad. Un segundo punto es estudiar las experiencias de las y los trabajadores, en este caso, o de los sujetos. Creo que es otra característica de la antropología, el buscar la perspectiva del sujeto, la perspectiva de las personas con las que investigamos y no ver todo desde arriba, macro en general, sino cómo lo están viviendo las personas. Aunque en el caso del tema de estudio que planteé, esto tiene su riesgo, porque quienes han ido a entrevistar a los trabajadores y trabajadoras, en muchos casos, si bien señalan críticas al bajo salario o algunos otros problemas o la falta de prestaciones, en general hablan muy bien del asunto porque para ellos ha significado una posibilidad de encontrar trabajo, aunque sean trabajos muy precarios. Entonces, está bien ir a recuperar los puntos de vista de los subalternos, de los sujetos, de los trabajadores, pero también poder hacer una reflexión crítica sobre eso. Como lo que decía Esteban, no todos los saberes son iguales y entonces también podemos no solo recuperar esas experiencias y puntos de vista, sino reflexionar críticamente y ubicarlos. Y un tercer punto sería generar propuestas de políticas públicas con visión alternativa, con visión subalterna. Ahí sí quizá no quedar, la antropología que solamente quiere explicarme a mí me parece muy válida y se va a seguir haciendo y qué bueno que siga haciendo, pero puede haber también antropologías que busquen proponer, generar alternativas, propuestas, pero propuestas públicas igual hechas con la gente desde sus perspectivas. En el tema concreto que hablé, una posibilidad sería hablar de la movilidad de los derechos, de cómo si ahora la mayor parte del mercado de trabajo son trabajos temporales o trabajos instantáneos, como este de las microtareas, que puede durar 20 minutos y se acabó el trabajo, es importante que todos estos trabajos empiecen a generar derechos, derechos de antigüedad, derechos de jubilación, servicio médico, y que en la medida que todas estas actividades quedan registradas en línea, no es tan difícil hacerlo. La economía informal clásica, pues no se sabía dónde estaban esos trabajadores, entonces es muy difícil ahí mandar inspectores y generar ahí derechos, pero como todo esto queda registrado en línea, sería relativamente fácil que cada clic que hace uno de estos trabajadores no solo reciba su salario, sino también le genere al patrón o al responsable de ello una cuota para el seguro social, para la jubilación a nivel global. Entonces, hablar también de derechos universales de salud, de pensiones y de otras cosas, sería importante porque con esta fragmentación del trabajo y con la movilidad de la migración resulta que los migrantes, aquí sí migrantes que sí cruzan fronteras, se quedan sin derechos. Entonces, ¿cómo generar propuestas de sistemas de salud, de pensión, de regulación del trabajo, de normas mínimas de estándares laborales en función de lo que necesitan las personas? Entonces, creo que aquí hay una oportunidad importante de una antropología pública, como ha dicho Alejandro Grimson, tomando lo que también ha dicho Burawoy sobre la sociología pública, que no necesariamente tiene que ser aplicada. Puede ser aplicada a proyectos muy concretos, pero también puede ser de intervenir en el debate público con propuestas. Creo que eso también nos haría más pertinente, porque si hacemos una investigación que no genera futuros alternativos, aunque sea muy teóricos, va a ser difícil que incidamos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos, por favor, con Esteban. Yo lo que voy a decir son 3 puntos igual, no es ninguna contradicción con lo que se dijo, solamente es un complemento más chiquito, refiriéndome nuevamente a la temática de epistemología y praxis antropológica y pensando que el COMACE es una oportunidad para mejorar, eh, para que los especialistas en organización social mejoremos nuestra organización social, porque a pesar de que somos poquitos, relativamente, por lo menos con respecto a otras disciplinas, estamos en más de la mitad de las entidades federativas. Es decir, se junta gente de la mitad de las entidades federativas donde hay instituciones académicas de antropología y desde luego profesionales de la antropología. Entonces, tenemos que encontrar alguna forma para reforzar la red MIFA, para reforzar el CEAS, porque, por ejemplo, en la discusión reciente que mencionó Laura también sobre el sistema de ciencia y tecnología del país, pues la antropología no ha dicho gran cosa, me parece, ¿no? Como antropología. Y hay otros asuntos que son incluso más importantes que el CONACYT, que es la transformación del modelo universitario en México y en América Latina y en el mundo en general, ¿no? No solamente la transformación de la nueva universidad que denunció Pablo González Casanova hace ya prácticamente 20 años, sino la tecnologización de las licenciaturas, la eliminación creciente de las tesis, donde uno puede discutir un montón de cosas, pero significa un cambio en la formación antropológica, la ausencia en realidad en la mayoría de las escuelas de antropología de los estudiantes en los debates sobre la misma universidad. Se pide mucho participación, pensamiento crítico, pero cuando luego critican algo, entonces enseguida se les neutraliza de una manera o de otra. Y también la relación con los egresados es pues no es orgánica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, me parece que el COMACE, el sexto ya, sería una buena oportunidad para pensar también sobre eso y hacer propuestas al respecto. El segundo reto que yo creo que tenemos en todo el país es lo que se podría llamar la desacademización de la antropología. Hemos tenido un medio siglo de crecimiento cuantitativo y cualitativo de la antropología, pero fundamentalmente visible solo en las instituciones académicas. Y además en función de los intereses de los académicos, ¿no? Yo creo que pues, hay más que vamos a decir, posgrado, y hay más de una revista que se ha fundado no porque la sociedad lo reclama, sino porque las dinámicas de la evaluación del trabajo académico lo han empujado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos un montón de revistas, muchas de ellas yo creo que muy buenas, son tantas que pocos profesores que impartan la asignatura Antropología Mexicana, eh, pocos de los que imparten la asignatura conocen todas las revistas y están al tanto de lo que se publica allá. Pero seguimos sin una revista decente para los 120 millones de mexicanos que no están en las academias antropológicas, ¿no? Entonces, el que hagamos de vez en cuando un blog, hay un montón de blogs también muy buenos. El problema del blog es quién visita el blog, ¿no? Si hasta las revistas ahora se dan cuenta de que nadie las lee y le mandan a uno todo el tiempo, ya salió el último número, y a ver si lo lee. O sea, tenemos un problema de cómo nos comunicamos con la sociedad, y cuando hablo de la desacademización, no me refiero a presentar de manera sencilla
los resultados de nuestras fabulosas investigaciones, sino desacademización significa empujar el pensamiento socioantropológico en la población, ¿no? Donde se usan categorías psicológicas o éticas para analizar fenómenos del poder y de la economía y de las migraciones y todo esto. O sea, donde hace falta realmente pensamiento socioantropológico. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y eso es una temática que también nos vincula evidentemente con otras antropologías latinoamericanas y de otras partes. Y la última, me parece que partiendo un poco de lo que dijo Laura hace un ratito, que estamos en una crisis civilizatoria. Crisis no como algo terrible, aunque el cambio climático va a ser bastante terrible y algunas otras cosas probablemente también, sino crisis en el sentido de que hay que ver qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se puede hacer. Y me parece que hay por lo menos dos aspectos de esa crisis civilizatoria donde estamos realmente en el ajo. Nada más tenemos que tomar conciencia de eso. Uno es, evidentemente, la digitalización. Si se acuerdan del famoso libro de Vera Gordon-Childe sobre los orígenes de la civilización, donde él describe, igual que Henry Maine en el siglo XIX, qué significó para la especie humana la invención del alfabeto, ¿no? O después, ¿qué es lo que significó la invención de la imprenta? ¿Qué es lo que significó después la invención del periódico en el siglo XIX? Pues ahora estamos al inicio de la invención de la digitalización y de la creación de redes, donde la gente piensa que tiene un aparato para manejar la red. En realidad es la red que tiene un aparato para manejar a la gente, ¿no? Es decir, esa segunda visión, esa segunda parte, casi no se ve. Y por eso en todas las universidades se usan plataformas a diestra y siniestra sin un ápice de pensamiento crítico, de que nosotros obligamos a los estudiantes, por ejemplo, de dar sus datos personales, de dar sus ideas, de dar sus trabajos, no a nosotros, sino a la plataforma que usa esos datos, y nosotros ni siquiera sabemos desde quién los usa y para qué los va a usar, pero los obligamos a los estudiantes a hacer eso. Es decir, pensamiento crítico con respecto a la digitalización, poner una veladora a Assange, a soldado Manning y Snowden, pues ahí el pensamiento crítico parece que no es existente. Entonces, me parece que tenemos en nuestros congresos, especialmente si va a ser el primer congreso virtual, debe estar presente de alguna manera la reflexión y algún intento de recuperar algo de control de las grandes empresas de esa información y de su manejo hacia nosotros. Y el segundo elemento del cambio civilizatorio es evidentemente el inicio con o sin Trump, o quien sea quien esté allá después, o del siguiente desastre que va a ser la Unión Europea, del giro hacia Oriente, ¿no? Hacia fines del siglo, China, India y África Negra van a tener una situación totalmente diferente en el mundo, y eso va a significar algo importante también para América Latina. Estamos viendo diariamente ese proceso de giro hacia Oriente, y nosotros somos especialistas en interculturalidad, ¿no? Entonces, si no tenemos la posibilidad de estudiar estas sociedades por X razón, que sería muy bueno hacerlo para no dejar eso a los empresarios y a los diplomáticos y a los políticos, deberíamos empezar también en nuestro Congreso de conectarnos con otras antropologías del sur, con los antropólogos de China, de la India y de África Negra, para ver cómo se ve desde el sur y cómo se produce desde el sur antropología, y cómo desde las antropologías del sur se puede contribuir a la antropología mundial y a las antropologías mundiales. Esos serían tres retos chiquititos que se podrían mencionar también como temas del Congreso, y que seguramente, si no están en las mesas, van a estar en las conversaciones informales.
Muchas gracias, pues ya nos dieron tarea para mucho tiempo. Antes de pasar a lo que va a ser la discusión, vamos a ver el tercer video que ilustra el tercer eje del COMACE, que es sobre antropología y feminismos. La relación entre antropología y feminismo se ha consolidado en las dos últimas décadas. La antropología feminista se distingue por ser un campo de estudio analítico y propositivo en el que la antropología crítica, comprometida y reflexiva se articula con distintas posturas feministas, compartiendo las búsquedas emancipatorias del feminismo en todos los aspectos de la vida social, incluido el de la generación de conocimientos que contribuyan a una transformación social radical. A partir de esa articulación, la agenda de investigación de la antropología feminista ha venido acompañando las demandas feministas a escala local, nacional, regional, internacional y global. Los simposios inscritos en el sexto COMACE dan cuenta de ello, abordando varios temas cruciales: la historicidad de los cuerpos sexuados, las múltiples expresiones de la violencia de género, el análisis crítico de las masculinidades, las implicaciones genéricas del trabajo, la producción y los círculos de reproducción en los que la reproducción del capital se intersecta con la reproducción sociocultural, las autorrepresentaciones de las mujeres, los placeres sexuales y las fronteras corporales, las dinámicas sexuales y afectivas de personas que se autoidentifican como parte de las colectividades LGTBQIT+, las tecnologías corporales, las juventudes en marcos étnicos y racializados, género y sexualidad, género y migración, las antropologías feministas latinoamericanas en el contexto de la pandemia de COVID-19, entre otros temas. Los trabajos que se presentarán dan cuenta del caleidoscopio teórico y metodológico que caracteriza a las antropologías feministas en el mundo y en nuestro país, mostrando nuevas tendencias e incorporando nuevas temáticas cuyo referente es la renovación del feminismo y los feminismos, procesos que se caracterizan por la identificación de las sinergias internacionales a partir de la identificación de problemas comunes y al mismo tiempo de las búsquedas de soluciones regionales y locales emprendidas por investigadores y comunidades epistémicas plurales a partir del carácter particular y situado de esas problemáticas. Muy bien. Pues yo creo que lo que ustedes nos han comentado pues da para mucha discusión. No tenemos mucho tiempo. Yo quiero comentar que cuando yo vi el tema de diásporas, movilidades y cuerpos, yo dije, bueno, pues ¿de qué voy a participar yo porque no trabajo migración, ¿no? Pero obviamente ahorita con las intervenciones de ustedes, pues nos estamos dando cuenta que las diásporas y las movilidades y los cuerpos no solamente se limitan a este tipo de temas, ¿no? Tenemos diásporas laborales, con lo que nos comentaba Luis, tenemos movilidades en diferentes temáticas, por ejemplo, lo que vimos en género y también en las prácticas antropológicas. Entonces ahí creo que hay todavía mucho de lo que nos podemos, de lo que podemos discutir y nos podemos alegrar de encontrarnos en el Congreso. Quiero comentarles que durante el sexto COMACE habrá simposios, habrá paneles, talleres, hay un foro de cine etnográfico, presentaciones de publicaciones antropológicas, una feria virtual de libros y revistas, y cada jornada culminará con una conferencia magistral.
que abordará pues uno de estos tres ejes. Y en este momento el Comité Académico del COMACE está revisando las propuestas de los simposios. Nos llegaron más de 80 propuestas y pronto se publicará la lista de las propuestas aceptadas. A partir del 1 de noviembre, para los que están interesados, se abre el plazo para el registro de propuestas de ponencias individuales, o sea, todavía pueden participar si es que gusten. Para ello, por favor, revisar el sitio web, que es comase.org. También está abierto el concurso de fotografía. Esto también lo pueden revisar en el sitio web. El plazo de recepción de las series fotográficas ya abrió desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Y bueno, si quieren conocer más sobre el Congreso, tenemos también redes sociales. Tenemos el Facebook, es COMACE-MX, y en Twitter también es COMACE-MX. Si quieren información más particular, pueden contactarse también por correo electrónico, y ahí la dirección es contacto@comase.org. Ok. Tengo una serie de preguntas. Creo que por el tiempo me voy a limitar y a lo mejor podemos comentar un poco en breve al respecto varias de ustedes. La primera pregunta siento que tiene que ver con lo que nos comentó Esteban en su última intervención. Dice, ¿cómo puede tener injerencia las nuevas tecnologías en la antropología, tanto en su quehacer antropológico, pero también en su proceso de difusión y divulgación científica? Porque por un lado, pues Esteban nos comentó que era muy importante esto de la divulgación, pero por otro lado también tuvo sus críticas hacia las tecnologías. Entonces ahora la pregunta es cómo se casan los dos. No sé, Esteban, si nos puedes comentar algo al respecto, y bueno, obviamente los demás panelistas también. Pues yo creo que sobre esto cualquiera de nosotros puede decir un montón de cosas, ¿no? Empezando eh, con la transformación de la docencia presencial a la virtual, que sin las tecnologías digitales no sería posible, y que sin embargo al mismo tiempo muestra también la enorme desigualdad en el país, que no solamente es la desigualdad de, a veces ni siquiera es un problema de internet, sino un problema de electricidad, de tener acceso a la electricidad, o de tener que pagar más electricidad ahora si hay 2 o 3 o 4 niños en la casa y todos tienen que ver a diferentes horas televisión, laptop, durante la noche la luz, conectar el ventilador y todo lo demás, sino también simplemente la existencia de los aparatos, y donde lo que yo he visto en casi ninguna parte se problematiza eso. Las universidades simplemente dicen que ya lo hicimos, la SEP también dice cosas así, y entonces ahí se ve una vez más tanto la desigualdad como el funcionamiento del aparato, que simplemente dice cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. El segundo problema que ya lo mencioné es la gente que controla Facebook, Amazon, Google y todo lo demás, sabe mucho más, sobre todo nosotros que estamos conectados acá, que lo que nosotros tardaríamos semanas con entrevistas para sacar, porque ellos saben exactamente cuántas veces estuvimos, dónde, qué es lo que estábamos viendo, cuáles artículos bajamos, cuáles solamente lo vimos y no lo bajamos. Lo que no saben es si lo leímos, y si no, tampoco saben si lo entendimos, pero sí saben un montón de cosas sobre todo nosotros, y esto también me parece que es un aspecto muy interesante que se comenta poco, que son una especie de alternativa a las ciencias sociales académicas y profesionales, porque nosotros necesitaríamos acceso a esos datos, pero ellos la tienen, y tienen los especialistas, ¿no? O sea, ellos tienen especialistas en antropología, sociología, comunicología y todo lo demás. Entonces ahí está creciendo algo
que tiene que ver con ciencias sociales, que hace que hay que tomarlo muy en cuenta cuando se quiere pensar en uso alternativo de las redes, ¿no? Lo que mencionó Luis me parece muy interesante al final, ¿no? Es decir, el pensar en sistemas donde mi trabajo queda registrado y por lo tanto queda registrado derechos de, para jubilación, para sistema de salud y todo lo demás. Pero también está el problema de que si eso lo conectamos con la tarjeta de crédito y lo conectamos con la tarjeta de salud o algo así, entonces somos totalmente de cristal para quien tiene acceso a esa información, ¿no? Y lo que en ese momento me preocupa más realmente es que antes yo tenía en la clase, tenía estudiantes, y si yo les preguntaba algo, decían sí o no. Era cuestión de ellos, ¿no? Y si mentían o no, pues a veces me daba cuenta y a veces no. Pero ahorita yo les obligo a que den información a instituciones que yo no controlo, que yo ni siquiera sé, pero si ellos no mandan el trabajo a través de esa plataforma, y si es con Moodle es peor todavía, porque entonces aparece el porcentaje de avance en la semana, etcétera, etcétera, y cada pregunta estúpida que se haga en clase, y las preguntas normalmente son estúpidas, porque ¿para qué? Si no, no, o sea, para eso son las universidades, para que se hagan preguntas estúpidas, porque si no, ¿para qué se va a estudiar, no? Entonces, si antes la gente tiene miedo para hacer preguntas, ahora las preguntas van a quedar registradas quién sabe dónde, en el edificio central de la universidad, en el servidor no sé qué, y todo esto, y nosotros les obligamos, porque si no lo haces, no hay calificación. Entonces, ahí hay una situación que me parece que es bastante crítica, ¿no? Y por otra parte tenemos también, creo que todos o bueno, muchos por lo menos yo, eh, estoy encantado de que puedo ver muchas revistas en la web y que puedo escuchar muchas conferencias, pero ya no sé ni cómo seleccionarlas, porque todos los días podría yo pasar 6, 8 horas en conferencias muy interesantes. Bueno, por lo menos suenan muy interesantes, a veces luego no lo son, pero la verdad no sé cómo escoger. Entonces ahí tengo un problema que sería bueno que se comentara también. Ok, sobre las nuevas tecnologías, seguramente Luis también quiere comentar algo. Sí, con mucho gusto, pero levantó la mano Laura. Si quieres primero ella y luego yo. Es que no la veo, perdón. Laura, ¿quieres comentar algo? Y después pasamos con Luis. Algo muy breve que tiene que ver justamente con el uso de las tecnologías. Sin duda alguna, hay una enorme preocupación. Nos hemos convertido en algoritmos. No somos para nada en ningún momento de nuestras vidas ilocalizables. Ciertamente eso es un hecho y somos víctimas a veces de extorsión y muchas cosas, pero yo también quisiera poner en la mesa la importancia que han tenido las redes sociales para generar movimientos sociales extraordinarios, para vincular en tiempo real lo que ocurre en un conflicto en Sudáfrica, en la India, en China, en México, y las redes han sido muy poderosas. Yo recuerdo cuando al EZLN se le clasificó justamente como la primera revuelta mediática, la primera revuelta en redes que justamente detonó en uno de los movimientos más potentes del mundo, que fue justo el movimiento de altermundistas, y esto fue posible justamente por las redes. Hoy en día me parece que una de las enseñanzas y que son gratificantes de estos momentos tan difíciles de pandemia es justamente la proliferación de foros, conversatorios que se dan en las redes. Por ejemplo, en el tema que yo trabajo, movimiento indígena, movimiento de mujeres,
ha habido una serie de discusiones muy interesantes, muy profundas, de cómo se está viviendo en los pueblos indígenas, cómo se defienden, qué proponen como posible futuro. Es decir, también hay esta digamos, otro lado positivo del uso de las redes sociales. También nuestro acceso casi infinito, obviamente, a información y a textos académicos es muy relevante. Hoy en día, incluso ser profesor es muy difícil. Estás haciendo alguna afirmación en tu clase y en ese momento los chicos están buscando en el teléfono y dicen, sí, pero resulta que esto ya lo dijo Eric Wolf y en tal contexto, o me parece que lo que pasó ayer pues ya no responde a lo que usted está señalando. En fin, también me parece que sería importante reconocer este otro potencial que significa la comunicación, la creación de redes, de identidades, de solidaridades a partir de las redes. Entonces sí, digamos, hay múltiples efectos y algunos muy positivos como este de enlazar a movimientos desde muy distintas geografías, ¿no? Gracias. Ok, Luis, por favor. Si entendí bien la pregunta, se decía qué importancia van a tener las nuevas tecnologías también en la difusión del trabajo antropológico. Y ahí me atrevo a hacer un En la pronóstico. divulgación, Divulgación. exacto. Entonces me atrevo a hacer un pronóstico descabellado y provocador, que en 10 o 15 años, cuando la generación de los 4 panelistas de hoy ya nos hayamos jubilado o estemos próximos a ello, el artículo académico clásico ya no va a ser la principal forma de comunicación de trabajo antropológico. Va a seguir existiendo, tiene más de 150 años y va a seguir existiendo el artículo académico y es muy valioso, pero en primer lugar ya en papel va a ser prácticamente una cosa casi de, pues de curiosidad y para tener un respaldo material de las cosas, que siempre es bueno tenerlo y porque a mucha gente le gusta leerlo, pero en general ya es mucho más práctico que todo sea digital. Pero no solo eso, sino que van a ir cobrando mucho mayor fuerza otras formas de comunicación de los resultados del trabajo antropológico, videos, clips, Facebook, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso otras formas de producir el trabajo en wiki, es decir, artículos hechos por 4 o 5 personas redactando simultáneamente sobre una sola versión, eso ya es muy fácil de hacer. Entonces creo que sí va a haber mucho cambio en ese sentido. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Pues depende del contenido. Si son cosas mejor hechas, pues qué bueno, ¿no? Si el contenido es más, sigue siendo igual de sugerente, interesante, no hay que, no, forma y fondo son importantes los dos, entonces no se trata de entonces ya todos volcarnos hacia esas nuevas formas de comunicación que son más atractivas para algunos sectores, sino de cuál contenido, porque pueden ser contenidos pésimos en cualquier formato, ¿no? Pero sí creo que es interesante pensar todos los cambios que va a haber en ese sentido, en la manera de producir y de difundir el trabajo antropológico y de cualquier tipo, ¿no? Con ventajas y desventajas, con riesgos de todo tipo también, pero también va a haber cosas muy interesantes. Gracias. Muy bien, pues no quiero abusar de su tiempo, pero hay una pregunta más. Dice, frente a las tendencias históricas de larga duración, como la caída del Estado benefactor con sus efectos, el auge de la derecha y una creciente desolución de lo social, ¿cómo podríamos caracterizar a los nuevos actores o sujetos sociales capaces de contravenir y subvertir las tendencias dominantes que conllevan racismo, segregación y una cosificación de la alteridad? A ver si Patti quiere comentar algo al respecto. Tengo que pensarlo un poquito, Anushka. Si alguien quiere iniciar, mejor. Ok, perfecto. No, yo creo que sí lo han comentado un poco, ¿no? Fue como que el contexto de la segunda pregunta, como
estas tendencias, digamos, que existen y que de alguna manera nos generan a mayores tensiones, menos tolerancia, más conflictos. ¿Cómo le podemos hacer para entender y identificar a los actores, los sujetos sociales que nos pueden justo apoyar a revertir estas tendencias y cuáles actores serían y cómo la antropología podría aportar para entender lo que están haciendo o proponiendo? Sí, yo creo que los actores son muy diversos, no podemos aquí generalizar, porque como bien decía en su presentación Laura, pues están desde el feminismo anarquista hasta el feminismo indígena y varias generaciones. Quizá me preocupa más que los actores, es la agenda frente a ese avance de la derecha y frente a esa decadencia del estado de bienestar. ¿Qué es lo que tenemos que proponer más allá de la crítica al neoliberalismo y a la derecha, que es algo muy sencillo y que ya se ha hecho y que se repite mucho? ¿Cómo imaginar otros futuros, otras posibilidades, ¿no? Pensando en el estado de bienestar, a mí me parece lo que necesitaríamos es reconstruir algún tipo de estado de bienestar, pero propio de una época global y de una época eh, eh, feminista y de una época intercultural. Porque el estado de bienestar tenía muchas ventajas, pero estaba constreñido a cada país. Pero como ahora con las migraciones y las movilidades ya no funciona y con los movimientos de capital que hay, entonces tenemos que reconstruir un estado de bienestar, pero en un contexto global, en un contexto de nuevas tecnologías y en un contexto que reconozca también los derechos de reconocimiento, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías que no estaban siempre reconocidos ahí. Entonces me parece que creo que tendríamos que pensar es con qué argumentos y con qué propuestas vamos a enfrentar ese auge de la derecha, ese auge del nacionalismo, del proteccionismo que se recrudeció ahora en la pandemia, y no solo qué actores y con qué métodos de lucha, que también es importante, sino con qué contenido. Porque si no tenemos propuestas que superen a estos grupos, no vamos a tener mucho que decir en el debate, ¿no? Gracias. Ok, hay un comentario de parte de Teresif, perdón, no mencioné los nombres de las personas que preguntaron anteriormente, y esta persona dice, efectivamente hay retos emergentes que nos obligan a repensar nuestro momento histórico y las implicaciones que devienen. Muchas gracias por problematizar y construir otras miradas antropológicas. ¿Todavía hay oportunidad de que diga algo? Sí, claro que sí. Es que yo me quedé incluso con la otra pregunta en relación con la tecnología y demás, entonces solamente un apunte. En realidad pueden suceder todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero no perdamos de vista que en este momento tenemos generaciones de estudiantes en situaciones de desventaja que no habíamos tenido. El estudio en casa tiene implicaciones muy profundas y quienes quienes se dedican, perdón, a estudiar este tema tienen como un pronóstico bastante desfavorable en relación con los efectos acumulados que van a tener estos meses o quizás años de educación desde preescolar hasta posgrado en estas condiciones. Por eso me quedé pensando, está bien, la tecnología podrá avanzar, pero ¿cuáles serán los contenidos y los procesos de generación de conocimiento que sustenten una perspectiva pues mucho más, incluso diría libertaria en términos de generación del conocimiento? Solo lo quería comentar porque me quedé dándole vueltas a esa idea. Y en relación con lo segundo, coincido con Luis que la agenda es muy importante, pero me quedo pensando mucho en cuáles son los posicionamientos en donde coinciden muchas de las posturas feministas. Y nuevamente tenemos como una postura anticapitalista, antirracista, antipatriarcal en el centro, pero también con propuesta. Y ahí es donde me parece que la vinculación de sujetos, actores y agenda
es fundamental, porque no es solamente estamos en contra de esto, sino queremos un mundo con libertades, con derechos, antiespecista también, no olvidé decirlo, con cuidado de la ecología, en fin. Entonces, sí son sujetos, actores y procesos muy diversos. Lo interesante va a ser en qué momento esas diversas agendas se pueden tocar para empezar a generar una transformación sostenida en todos los ámbitos que se necesita transformar. Muy bien. Sí, acerca de las cuestiones de las tecnologías, como que por un lado nos acercamos más porque efectivamente tenemos más eventos al que podemos asistir y nos estamos viendo en la pantalla, etcétera. Pero por otro lado, pues no hay como pues, los abrazos y las pláticas en los pasillos durante el Congreso, ¿no? Y bueno, en esta ocasión el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología va a ser en una modalidad virtual. Les agradezco a todos su asistencia, su participación. Gracias a los panelistas, gracias al equipo de trabajo por parte de la UNAM estaban obviamente Ana Bella Pérez Castro, Patti también Castañeda, Nancy Audelo, Bendy Gallardo, Víctor Manuel Méndez, Edgardo Fuentes también. Estaban mis alumnos de moderadores, Paulina Gil y Germán Macías, por parte de la UASLP. Pues gracias a todos los que estuvieron conectados en el YouTube. Gracias por su atención y bueno, nos vemos en el Comasio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Realmente fue una maravilla estarlos escuchando. Muchas gracias. Gracias.